Hola, ¿qué tal? Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta serie Hidrocarburos, Perspectivas desde la UNAM. Esta que es una colaboración entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital y el Seminario Universitario sobre Investigación en Hidrocarburos. Este que es un espacio que busca promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre académicos, investigadores y diferentes sectores para hablar de un tema crucial como son los hidrocarburos. Agradezco mucho a la doctora Elena Centeno, que es coordinadora de la serie, y pues bueno, el día de hoy tenemos el quinto programa de esta serie con el tema El futuro de las reservas mundiales de hidrocarburos. El objetivo de este panel, de esta conversación, es revisar cómo la economía global ha estado marcada desde hace mucho tiempo por el mercado de los hidrocarburos, la producción estratégica, la fijación de precios y la distribución del petróleo y del gas. Además, explorar por qué las naciones han desarrollado reservas de petróleo para amortiguar las fluctuaciones en la oferta y los precios y cómo la dinámica energética cambiante, desde los objetivos climáticos hasta la agitación geopolítica, el papel y el futuro de estas reservas son un objetivo de creciente escrutinio. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con un panel de expertos a quienes les agradecemos mucho su presencia en este programa. Seguramente va a ser una conversación muy enriquecedora y además muy interesante para todo nuestro público. Quiero presentarles al maestro Alberto Velázquez García. Él es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, él es maestro en Economía por el Colegio de México y exdirector de Finanzas de Petróleos Mexicanos. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña en el estudio el maestro Jorge Rafael Martínez Peniche. Él es profesor de la Facultad de Química de la Universidad Nacional. Él es ingeniero químico y maestro en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de nuestra universidad, donde actualmente es el secretario de Extensión Académica. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Lorena. Mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña en esta ocasión el doctor Luis Ramos Martínez, que es consultor, ex subdirector de Administración de Portafolio de Exploración y Producción y gerente de reservas de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos. El doctor Luis Ramos nos acompaña a distancia y le agradecemos mucho que esté con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto a todos, Jorge, Lorena, a todos. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta conversación. Como ya mencionábamos, el futuro de las reservas internacionales de hidrocarburos está marcado por un contexto de relativa abundancia en la oferta en el corto plazo. La incertidumbre en el mediano plazo, porque no sabemos exactamente de cuánto estamos hablando, pero también ya las estimaciones nos hablan de una disminución de su relevancia a largo plazo debido también al proceso de transición energética que vivimos a escala mundial. Es importante pensar no solo si el recurso será escaso o no en el mediano plazo, sino cuál será el papel del petróleo en un mundo que apunta hacia descarbonizar la economía. Para poder ahondar sobre este tema tan complejo, me gustaría a continuación pues que ustedes, que son los expertos, pudieran pues ir conversando con nosotros. Por ejemplo, estábamos hablando aquí del tema de las reservas internacionales, ¿no? Pero ¿qué son las reservas internacionales de petróleo y cómo se clasifican? ¿En qué países se concentran los mayores volúmenes de reservas de hidrocarburos y cuál es el objetivo de estas reservas? Si pudiera, por favor, el doctor Ramos iniciar con esto. Sí, las reservas de hidrocarburos es un concepto que se utiliza para clasificar estos hidrocarburos que subyacen en el subsuelo.
Los volúmenes de hidrocarburos que subyacen en el subsuelo existen descubiertos y no descubiertos. Los no descubiertos se les clasifica como recursos prospectivos. Los que ya han sido descubiertos se les clasifica como reservas y recursos contingentes, ¿sí? Y en este sentido, las reservas son volúmenes de hidrocarburos que pueden ser extraídos o producidos comercialmente bajo las condiciones operativas y económicas existentes a una fecha, ¿sí? La evaluación de las reservas siempre tiene definida una fecha de evaluación, ¿sí? Entonces, estas reservas, a su vez, pueden ser clasificadas en reservas probables y posibles, y cuya clasificación depende del nivel de incertidumbre que se tenga para recuperarlas. Así, las reservas probadas son las que tienen más certidumbre, las reservas probables menos, y las reservas posibles son las que tienen menos probabilidad de ser recuperadas en futuros años. Entonces, esa es la definición básica de las reservas, y estas reservas las reportamos usualmente en crudo y líquidos del gas, en barriles, y el gas en pies cúbicos. Podemos cambiar sistema métrico, pero al final de cuentas, la idea es tener una película completa de las reservas. Ahora, estas reservas, ¿cómo se cuantifican? ¿Cómo se clasifican? Bueno, existen lineamientos internacionales, ¿sí? Emitidos por organizaciones como la Sociedad de Petróleos, de Ingenieros Petroleros de Estados Unidos y la Comisión de Valores de Estados Unidos también, que tienen esos lineamientos que tratan de homogeneizar la clasificación y evaluación de reservas, ¿sí? Entonces, esto nos permite hacer estudios comparativos de las reservas mundiales de todos los países y entender muchos de los temas más importantes relacionados con la economía, con la seguridad energética, ¿sí? Así tenemos que las reservas de hidrocarburos están localizadas principalmente en 10 países. El 91% de las reservas totales, que ascienden a 1.720.000 millones de barriles de crudo, están concentradas en 10 países, 91% de ese total, ¿sí? Así tenemos países como Venezuela, Saudi Arabia, Irán, Irak, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Kuwait y Libia, los cuales concentran estas reservas de hidrocarburos. Bueno. Muchas gracias, doctor Ramos. Es muy importante tener esta claridad de qué son esas reservas. Es importante también, por ejemplo, mencionar que en términos de reserva, nuestro país ocupa el lugar número 17. En este sentido, también me parece que saber quiénes son los actores clave y los bloques de poder en el juego económico de los hidrocarburos es fundamental. ¿Qué reflexiones podríamos tener sobre esto, Alberto? Gracias, Lorena. Se le atribuye a John Rockefeller una frase famosita en el tema del petróleo. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio era el petróleo mal administrado. Nos da una idea, ¿no?, de lo que el petróleo genera de riqueza y lo que ha venido generando a lo largo de más de un siglo. Ahora bien, ya lo señalaba el doctor Luis Ramos, la naturaleza determinó que fueran pocos los países que tienen o detentan esta riqueza petrolera, digamos, grandes cantidades en muy pocos países, ¿no? Eso determina ya una característica de quienes tienen esta riqueza, pocos países, y que de hecho dio lugar a que, por ejemplo, en el siglo pasado se conformara pues un cártel de países productores de petróleo, me refiero a la OPEP, que manipulaba el mercado, causando, por ejemplo, en los años 70 en el mundo una situación de elevada inflación,
a raíz de lo que se le denominó el embargo petrolero, ¿no? Que simple y sencillamente fue un tema de manipular los precios, y esto motivó este periodo pues de 3-4 años de inflación elevada, de precio elevado, de tasas de interés que se incrementaron, ¿no? Y por el lado de los consumidores tenemos que justamente no tienen petróleo, o la cantidad que tienen de petróleo en sus países es muy baja, y entonces dependen de estos países productores. Ahora, el mercado ha evolucionado recientemente a raíz particularmente de la explotación en Estados Unidos y Canadá del shale oil, que ha modificado el tablero económico de los productores. Estados Unidos hoy en día es el primer productor de petróleo en el mundo, claro, ¿no? Superando a los árabes, y ha modificado esta parte. Ahora, en términos de las empresas, Saudi Aramco va a ser la empresa más grande del mundo. Es una empresa estatal, aunque en el año 2019 ellos llevaron a cabo un proceso de bursatilización, y hoy en día Saudi Aramco pues va a ser la tercera compañía en el mundo con el mayor valor de capitalización en el mercado, solo abajo de Microsoft y de Apple, ¿no? Lo cual nos da justamente una idea del tamaño que todavía representa el petróleo. Claro. Muchas gracias, Alberto. Tienes razón. Aquí ubicar no solo las interacciones, sino también las tensiones que hay a nivel internacional en cuanto al tema de las reservas, pues es fundamental justo para entender estas dinámicas. Pero aquí cabría también preguntarnos, ¿por qué las naciones deben equilibrar su inversión en tener y desarrollar reservas de hidrocarburos con otras fuentes de energía, que es todo un tema? Jorge, si nos... Bueno, sin tratar de meterme en su terreno, que es la economía, pero pues es por la economía, es por prevención, para tratar de garantizar la seguridad energética, la estabilidad económica y el crecimiento en el largo plazo. Entonces la diversificación es necesaria, pero hablaremos, espero después, de que no es suficiente para mitigar los restos asociados a una dependencia excesiva de los combustibles fósiles. Sucede que la demanda energética ha crecido tremendamente, y existen investigadores que nos dicen que por más que hagamos, no vamos a alcanzar como fuentes renovables la cantidad de energía que estamos consumiendo, y mucho menos la velocidad a la que la sociedad la consume. Entonces espero que profundicemos al rato en eso, pero básicamente esa es la razón. Sin duda, continuaremos con este tema que es muy, muy importante. Los datos también recientes muestran que tanto los Estados Unidos como China son los principales países consumidores de energía. Entonces eso es un reto también que tenemos que analizar. Y bueno, pues a continuación, público querido, vamos a presentar para ustedes un sondeo donde vamos a preguntar a la comunidad estudiantil cómo afecta el petróleo la economía mundial. Acompáñenos a verlo. ¿Cómo afecta el petróleo la economía mundial? Afecta, más bien impacta la economía mundial, porque efectivamente determina los costos de la vida. La producción, la comercialización o el dominio del mercado de los hidrocarburos a nivel mundial determina también los altos costos de la vida, puesto que los intermediarios, las empresas que se encargan de manejar estos materiales a nivel mundial, pues tienen grandes utilidades y encarecen la vida. El caso de los países que tienen más riqueza petrolera, como México, como sería Venezuela, pues son un bocado estratégico para las transnacionales, que les interesa
apoderarse de esa riqueza natural. Bueno, la economía mundial se mueve a base del petróleo y eso también ha generado, por supuesto, guerras, ha generado también pues que la gente se tenga que movilizar, eso también ha generado pues economías dependientes y bueno, sí creo que es un tema pues difícil porque no en todos lados hay yacimientos petrolíferos, perdón, y justamente eso pues ha generado pues mucha desigualdad y también pues muchísimo lucha por este recurso. No creo que nuestro país tenga varios conflictos relacionados con eso, pero pues en definitiva hay muchos países que sí lo son y que paradójicamente su población no cuenta, digamos, con un nivel socioeconómico estable para todas las personas. Entonces creo que es lo que pasa es exactamente lo mismo que pasa con cualquier otro producto que se considera valioso, ya sea pues no sé, los metales, las maderas preciosas y todo eso. Pues hay países muy ricos en este tipo de recursos, pero que desafortunadamente no están destinados al uso de la población, sino que pues todo el tiempo se están exportando a otros lugares y creo que es lo que pasa, o sea, simplemente beneficia a la economía de los dueños o los que regulan el comercio de este tipo de recursos, mientras que los que pues trabajan en esa industria simplemente pues son obreros, ¿no? Que pues es lo que pasa con la mayoría de recursos, sí. Diría que no afecta en la economía, yo diría que hace avanzar a la economía. En donde sí afecta es en la moral de cada persona, porque pues ha habido guerras por justamente la disputa de este oro negro, o sea, por querer más petróleo. O sea, ha habido muerte, ha habido destrucción, ha habido violaciones a los derechos humanos, ya lo estamos viendo en Irak, en Siria, en Venezuela ahorita también. Yo diría que afecta más de manera moral que de manera económica. Pues yo diría que bastante, digo, o sea, si se supone que si sube, pues obviamente la gente no le gusta y pues es como de, ¿por qué le suben el precio al petróleo y todo eso? Entonces sí puede decir que afecta mucho como la parte de la economía del ciudadano, por ejemplo, en los combustibles para el coche y cosas así. Muchas gracias. Claro, bonita tarde. Continuamos con este programa tan interesante acerca del futuro de las reservas de los hidrocarburos. En este sentido, ya mencionábamos hace un momento que México ocupa la posición número 17 a nivel mundial en cuanto a las reservas internacionales. Definitivamente, pues el tema del petróleo es un tema que está muy presente en el debate público nacional por las implicaciones que esto tiene. Para continuar, me gustaría preguntar a ustedes, que son los expertos, las reservas probadas de petróleo en México, ¿para cuántos años nos alcanza y cuál es su potencial futuro? ¿Qué opina? Le vamos a preguntar a Luis, que nos acompaña a distancia. ¿Qué opina sobre esto, Luis? Las reservas estimadas en 2024 por Pemex de los campos que administra se ubicaron en 7.500 millones de barriles de crudo equivalente, de los cuales 5.300 millones de barriles corresponden a crudo y 11.300 miles de millones de pies cúbicos corresponden a gas. Este es el término de reservas probadas. La pregunta es, ¿son muchas, son pocas? ¿Y qué hacemos para tratar de cuantificar si son muchas o son pocas? En la industria regularmente usamos un indicador que es la relación reserva-producción, que es simple y sencillamente el cociente entre las reservas probadas determinadas a cierta fecha entre la producción extraída durante un periodo, usualmente es un año. Y la suposición es muy simple, es decir, si yo tengo una cantidad de reservas y las produzco al nivel en que fueron evaluadas, ¿para cuántos años me alcanza? Obviamente esta es una suposición muy simplista, ¿no? Porque estamos suponiendo que no hacemos nada, ¿no? Entonces, es decir, cómo nos acabamos esas reservas. Entonces,
Si consideramos las reservas probadas estimadas por Pemex de 7.500 millones de barriles de crudo equivalente, y por otro lado tenemos que la producción de ese periodo fue por un poco mayor a 900 millones de barriles de crudo equivalente, tenemos que ese cociente es más o menos 8 años. Es decir, que si no hacemos nada, producimos las reservas al ritmo de 2024, nos alcanzaría para 8 años. Y como decía, esta es una suposición muy simplista. ¿Y por qué? Porque este es un indicador que es dinámico, que implica, bueno, que el proceso exploratorio y de extracción es dinámico y durante todo el periodo de producción se van reclasificando reservas, ¿sí? Las reservas probables, las reservas posibles, que por cierto se ubican del orden de 11.500 millones de barriles de crudo equivalente. Y por otro lado, también el ejercicio exploratorio ha cuantificado recursos prospectivos del orden de más de 60.000 millones de barriles crudo equivalente. Entonces, las reservas son dinámicas, se van reclasificando estos recursos que tienen mayor incertidumbre y la velocidad de reclasificación o de incorporación de nuevas reservas depende de los niveles de inversión que se asignen a estas actividades. Entonces, la relación reserva-producción puede ser 10, 15, 20 años y va a depender del nivel de inversión que se le asignen, como comentaba, a esas actividades. Muchas gracias, Luis. Sí, en efecto, ¿no? Pensar en el futuro es pensar también en que los recursos son finitos. Y eso es algo que hay que tomar en consideración. En este sentido, también creo que una pregunta que puede ser recurrente es que si la caída de producción del petróleo en el caso de nuestro país se debe a que ya nos estamos acabando las reservas. ¿Qué opinas, Alberto, de eso? No necesariamente. En el caso de nuestro país, 2004 fue el año en el que tuvimos la producción máxima del petróleo y efectivamente a partir de ese año se vino cayendo la producción de petróleo por casi 14, 15 años. 2019, 2020 se logra estabilizar esta caída y 2022, 2023 crecemos moderadamente, pero crecemos en la producción. Ya a fines de 2024 comienza a caer nuevamente y a lo largo de lo que va de este año 2025. Ahora bien, esta caída, digamos que vivimos por 15 años, fundamentalmente se debe a la declinación de lo que fue el principal campo productor de nuestro país, que de hecho fue el más grande, el más grande yacimiento en aguas someras del mundo. Hemos incorporado yacimientos nuevos, Malopsa, pero esos no han logrado compensar esta caída. Ahora, ya lo decía el doctor Luis, ¿qué requerimos para incrementar la producción? Pues inversión. Ahora, la pregunta también sería, con las reservas que nos decía el doctor Luis, que están en 7.500 millones de barriles, ¿podemos el siguiente año duplicar la producción? Sí, lo que se requiere es inversión. Ahora, y de hecho lo vemos porque la caída reciente de la producción en nuestro país se debe a la baja de la actividad productiva de petróleos mexicanos, motivada por la reducción de la inversión. Ahora, lo que sí tenemos que es que invertir tanto en extraer ese petróleo, pero también en reponer estas reservas, ya lo decía el doctor Luis. Y esto lo hacemos con trabajos de exploración. Eso sí es importante, porque si solamente nos dedicamos a extraer el petróleo de las reservas probadas, pues sí no los vamos a acabar. Ya decía el doctor Luis, con las estimaciones recientes, una estimación es de que tenemos petróleo para 8 años de reservas probadas. ¿Qué hay que hacer? Invertir en explorar más para incrementar estas reservas. Esa es la clave. Muchas gracias. Sí, sobre todo considerando otro tema fundamental. Es esto, por ejemplo, que hace una década ya se planteaba que para este año, para el 2025, el mundo estaría consumiendo menos petróleo, ¿no? Y que las energías renovables tendrían un porcentaje cada vez mayor en la oferta de energía. ¿Qué es lo que podemos ver en relación a este punto tan importante que además también ahora está ocupando
un punto central en la agenda, no solo nacional e internacional, que tiene que ver precisamente con el tema de las energías renovables. ¿Qué nos dirías O sea, ¿te refieres a por qué no sucedió? Es la economía, señor, como decían en la campaña de Bill Clinton, ¿no? Es la economía. Aunque el problema es muy complejo, es multifactorial y se debe analizar desde distintos puntos de vista, yo creo que no se hacen esos análisis completos. Entonces, pues yo voy a dar un punto de vista particular sobre un punto muy específico. La demanda de petróleo se mantuvo robusta, impulsada por el transporte y la petroquímica, ¿no? Y creo yo también que se ha centrado mucho en el automóvil y no en otras cosas. Y desde el punto de vista del individuo, pienso que se siente que los costos de inversión y de operación a cambiar de tecnología no rinden. Poniendo un ejemplo burdo, ¿no? La diferencia de precio entre un automóvil híbrido y uno de gasolina no me permite amortizar esa diferencia durante del ahorro de gasolina durante la vida útil del automóvil. Entonces eso lo percibe la gente. Y entonces, pues sí, habrá gente que tenga conciencia social y que tenga dinero, ¿no? Y que diga, no, pues yo sí voy a comprar un híbrido, pero no toda la gente lo hace. Y si nos vamos a otro tipo de transporte, como por ejemplo el transporte marítimo, estos buques que traen miles de contenedores de Asia, que además nos hemos vuelto súper consumistas de ese comercio asiático, pues ¿con qué los van a mover? Ni modo que con velas como las carabelas de Colón, ¿no? Pues usan combustibles fósiles, usan diésel, demás. O te pregunto, Lorena, ¿por qué no hay aviones eléctricos? Pues por la densidad de energía del petróleo, porque el petróleo es un combustible súper dotado y muy barato. Y bueno, entonces sí, efectivamente la organización, la OPEP, que mencionaba hace rato Alberto, pues menciona que durante este año y el siguiente pues va a seguir aumentando la demanda de los hidrocarburos y que, por otra parte, no cualquier energía alternativa vale la pena considerarse para alcanzar los niveles de consumo que estamos siguiendo. En realidad serían pues la hidráulica, la eólica, la solar y la nuclear. Pero hay muchos estudios que me dicen que con la hidráulica, la solar y la eólica no vamos a alcanzar los niveles. Entonces habrá que cambiar la percepción de la gente acerca de la energía nuclear, que es la única que parece sostenible a largo plazo para la demanda de energía que consumimos. Claro, muchas gracias. Aquí estamos viendo factores económicos muy importantes, todo el tema pues de estas revoluciones tecnoenergéticas, ¿no? En donde actualmente pues los hidrocarburos son precisamente el centro todavía de estas fuentes de energía que utilizamos. Ya se mencionaba, son baratos, están las reservas, pero como ya decíamos también son reservas que tienen un límite y ante eso pues también los países y los diferentes actores pues tienen ahí dinámicas particulares. Pues muchas gracias a nuestros panelistas por estas reflexiones. Estoy segura de que nuestro público está muy interesado en esta discusión tan rica que estamos teniendo, además desde el ámbito de la multidisciplina. Les invitamos a que nos contacten a través de los teléfonos y de las redes sociales. Recuerden que además tenemos para ustedes unos obsequios, están aquí. Por favor, contáctenos y vamos a continuar después de esta breve pausa. Muchas gracias.
El juego económico del petróleo se refiere a su papel crucial en la economía mundial, afectando la inflación, el crecimiento y la estabilidad financiera. El futuro de las reservas mundiales es incierto, pero se proyecta que la demanda de petróleo alcanzará su punto máximo pronto, para luego disminuir hacia el 2050 debido a la transición hacia energías renovables y los desafíos de encontrar yacimientos alternativos. Las reservas conocidas según diversas fuentes podrían durar entre 47 y 56 años si el consumo se mantiene constante. El futuro de las reservas no solo depende de la cantidad física disponible, sino de su viabilidad económica en un mercado dominado por la transición energética. Los países y empresas que dependen en gran medida del petróleo, especialmente las economías en desarrollo, enfrentarán importantes desafíos económicos a medida que la demanda y los precios se vean presionados a largo plazo. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa tan interesante acerca del futuro de las reservas de los hidrocarburos. Hemos hablado ya de las reservas y que esas reservas no solo dependen de la cantidad física de ellas, ¿no? Es decir, esa dotación de recursos que hay en los diferentes países, sino también de su viabilidad económica en un mundo que está marcado, pues sí, por la transición energética. Parece que hacia allá vamos, pero todavía no hemos logrado transitar de esa manera efectiva, dado que aquí nuestros expertos nos han hablado de todavía esa dependencia que hay en relación a los hidrocarburos. Ahora me parece que pues siguen teniendo influencia los mercados petroleros sobre la economía mundial, eso es cierto, pero también cómo podemos visualizar la importancia que tiene el petróleo en el desarrollo industrial en esta tercera década del siglo XXI. Bueno, como el gran energético tradicional que ya hemos mencionado y como una materia prima esencial para otros muchos procesos químicos, ¿no? Como energético tradicional, porque ya lo mencionamos también, porque es barato y es muy eficiente como combustible. Pero cualquier químico, bueno, casi cualquier químico, que te diría que lo peor que podemos hacer con el petróleo es quemarlo. Porque si queremos agregarle valor, ¿no? Existen una serie de productos de uso cotidiano que provienen en gran medida del petróleo. No solo materias primas para la industria, sino, por ejemplo, todos los polímeros y plásticos que usamos en envases o en las piezas de los vehículos eléctricos, ¿no? Un gran porcentaje de los vehículos eléctricos provienen de petróleo, ¿no? Productos electrónicos, productos médicos, las fibras sintéticas, ¿no? Para los vestidos, esas cosas que compran de Shein, y, bueno, no sé si se pueden decir marcas, ¿no? Pues los fertilizantes, los pesticidas, ahora que también hemos entrado en crisis con el ciclo del nitrógeno, que sería otro tema a tratar por ahí, los lubricantes, el asfalto para tapar los baches, los adhesivos, los cosméticos, los gases especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la importancia industrial del petróleo. Y pienso que mientras no encontremos sustitutos, pues la seguirá teniendo durante mucho tiempo. Claro. Sí, Jorge, aquí nos ayudas a ver muy bien no solo la relevancia del petróleo como combustible, ¿no? Como fuente de energía, sino también como todos esos usos que a partir del petróleo y los derivados del petróleo, pues todavía la industria utiliza de manera generalizada. Y entonces ahí hay también otro reto, ¿no? Muy importante. Pero digamos, en este punto, Alberto, ¿qué pensarías tú acerca de la influencia de los mercados petroleros sobre la economía mundial? Sí, bueno, ya justamente Jorge nos describe la gran cantidad de sectores
en los que el petróleo participa, a nivel agregado, la industria del petróleo pues va a representar 6-7 puntos del PIB mundial. Es decir, de todo lo que se produce en el mundo, de bienes, servicios, que son miles, el petróleo por sí solo va a representar 6-7%. Un dato, diariamente se consumen 100 millones de barriles diarios de petróleo en el mundo, a $60, que nos cuesta promedio ahorita cada barril de petróleo. Estamos hablando que diariamente se comercializan 6,000 millones de dólares. 250 millones de dólares cada año, ¿no? Cada hora. Ahora, independientemente del valor, ya lo decía Jorge, la importancia que tiene el petróleo en la economía es estratégico. Están en sectores estratégicos, ya lo señalaba Jorge. El mundo se mueve por el petróleo. El petróleo es el combustible para el transporte de las mercancías, de personas. Literalmente mueve al mundo. Entonces, su participación en ese aspecto pues va a ser estratégica. Sí han avanzado las energías renovables, pero a un ritmo mucho menor que el incremento que está teniendo el mundo por la energía, particularmente la energía eléctrica, ¿no? Las energías renovables representan todavía un porcentaje todavía pequeño, digamos, para lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, vamos a tener todavía años en los que veamos que el consumo del petróleo va a incrementarse, ¿no? Entonces, yo creo que el peso todavía de la industria petrolera en la economía mundial es fuerte, ¿no? Tan solo recordemos hace poquito con la invasión de Rusia a Ucrania, se deslocó el mercado, provocando que el precio se fuera arriba de los $100 por barril, creando un proceso mundial de elevada inflación que apenas estamos saliendo de ese proceso. Entonces, sí es una industria que pesa todavía mucho. Claro, claro. Y también hay que considerar, ¿no?, esta relación que hay entre el tema de la desigualdad regional y el consumo del petróleo en el mundo. Sí, nosotros podemos hablar de que existe una relación entre esa desigualdad regional y el consumo del petróleo en el mundo. ¿Qué opinas, Luis? ¿Qué opinas, Luis, sobre esto? Pues el consumo, como ya había comentado anteriormente Alberto, está determinado por muchos factores, ¿no? Población, desarrollo industrial, clima y sobre todo dónde se concentra esas reservas o ese crudo que se está consumiendo. Yo creo que si analizamos rápidamente las reservas, la producción y el consumo, nos determina cuál es la dinámica de ese consumo y entender mejor de manera muy clara por qué los máximos consumidores son los que son y esta relación se origina desde las reservas. Como comentaba anteriormente, 91% de las reservas del mundo se concentran en 10 países, ¿sí? Estas mismas reservas permiten o hacen que la producción del que está disponible en el mundo provenga de esos países. ¿Sí? Es decir, los países que tienen las mayores reservas son los mayores productores de crudo, ¿sí? Con excepción de Venezuela. Pero esa misma producción derivada de estas cuantiosas reservas que están concentradas en estos países, también determina el consumo de alguna manera. Hay varios jugadores que se vuelven los máximos consumidores de reservas, ¿sí? De estos 10 consumidores de esta producción de crudo, tenemos 5 que pertenecen a ese grupo selecto que tienen las mayores reservas, que tienen la mayor producción, como son Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Brasil y Canadá, ¿sí? Entonces, el consumo, el máximo consumo que tenemos
de esos países se deriva de las cuantiosas reservas que tienen, ¿sí? Hay otros países que consumen una gran cantidad de hidrocarburos y que no tienen reservas. Y su acceso se debe a que tienen procesos montados, toda su economía basada en como decía Jorge, en este combustible, en estos hidrocarburos baratos, y que les permite utilizar esta energía barata, como lo son Corea del Sur, Japón y Alemania, ¿sí? Y hay otros países en desarrollo, como China y la India, ¿sí? Que también tienen reservas, pero no en la cantidad que requiere su desarrollo, ¿sí? Eso aunado a la población que tienen, pues hacen que sus consumos sean muy por encima de la producción que tienen, ¿sí? Un ejemplo es China, que produce 5 millones de barriles, sin embargo, su economía requiere 15 millones de barriles, ¿sí? Entonces, esta desigualdad, de alguna manera, la origina la naturaleza al concentrar las reservas en ciertos países, los cuales toman ventaja de eso, ¿sí? Y lo usan como detonadores de su economía. Hay otras economías muy fuertes que aprovechan ese combustible barato para mejorar el bienestar de sus países, y otros países como China e India, que están en pleno desarrollo, pues se vuelven consumidores de este hidrocarburo barato, ¿sí? Entonces, sí existe una desigualdad marcada, como decía, por dónde se concentran las reservas, por el poderío económico o la fortaleza económica que puede incorporar esos hidrocarburos dentro de sus procesos productivos, y eso en general determina cómo este consumo se viene dando en el mundo. Muchas gracias, Luis. Pues sí, ahí están muchos de los temas que están a debate, pero a continuación invitamos a nuestra audiencia a que nos acompañen a ver una entrevista que se ha realizado con el doctor Luca Ferrari del Instituto de Geociencias de nuestra universidad. Acompáñenos, por favor. Bueno, el petróleo es un recurso energético extremadamente versátil y denso sobre el cual se ha construido lo que llamamos la civilización industrial. Ese petróleo en el siglo pasado era muy abundante y relativamente barato. Sin embargo, al empezar este siglo, la oferta de petróleo empezó a no ser suficiente por la demanda, para cubrir la demanda, y entonces el precio empezó a subir y alcanzamos un máximo de la producción del petróleo que llamamos convencional más o menos en el 2006. Entonces esto ha dado pie para que se empezara a explotar lo que llamamos el petróleo no convencional. ¿Cuál es la diferencia? El petróleo convencional es un petróleo que fluye por su propia presión, luego podemos inyectar gas o agua para sacar más, pero finalmente no tiene un costo muy alto. De hecho, todavía cuesta alrededor de 15, 20, 25 dólares al barril la extracción. Y el petróleo no convencional es el petróleo que necesita la fracturación hidráulica, el fracking. Entonces, en Estados Unidos particularmente se ha empezado a utilizar de manera masiva esta técnica, pero es un petróleo muchísimo más caro. Requiere precios de extracción de 50 a 60 dólares al barril. Los pozos se terminan de producir mucho más rápidamente, y también hay que hacer grandes cantidades de pozos. Entonces estamos en esta fase donde el petróleo convencional va bajando, el petróleo no convencional apenas mantiene su máximo, que es alrededor de 85,000 barriles diarios, millones de barriles diarios, perdón. Y sin embargo, lo que nos queda como energía es cada vez menos. ¿Por qué? Porque necesitamos invertir cada vez más energía para producir la energía.
esa es la situación mundial. En el caso de México, lo que tenemos es que desde 20 años pasamos el máximo de la producción de petróleo. En el 2004 tocamos el máximo con 3.4 millones de barriles diarios y de ahí empezamos a bajar la producción y de hecho los campos principales tienen un declive promedio de 6.5% anual. Y los nuevos campos que se han tratado de poner en marcha en el último sexenio apenas compensan este declive de los grandes campos. ¿Por qué sucede esto? Porque siempre explotamos primero los mejores campos, los campos más grandes, más someros, petróleo de mejor calidad, y en el tiempo entonces nos quedan campos más pequeños, campos más profundos, más difíciles de extraer. Entonces, en el caso de México, la profundidad de los campos ha aumentado en el tiempo. Ahorita estamos con campos que tienen profundidades de hasta 7-8 kilómetros. La productividad de los pozos ha disminuido y el costo de extracción se ha cuadruplicado. Entonces, aunque nosotros invertimos más dinero en la exploración y sobre todo en la explotación del petróleo, no podemos conseguir mayores producciones. Y sobre todo, estamos gastando cada vez más energía para producir este petróleo. Por lo tanto, la energía neta que nos queda disponible es cada vez menor. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. A continuación, para seguir con este debate, sería importante también reflexionar acerca del tamaño de la industria petrolera en la economía de México. Sabemos que es un tema central. Y también reflexionar acerca de si México es autosuficiente en combustibles derivados del petróleo. ¿Qué opinas, Luis, sobre esto? Ya lo ha comentado Jorge y también Alberto, es la dependencia de nuestra economía está basada en hidrocarburos. Entonces, la industria petrolera es muy relevante en nuestra economía y nada más basta analizar dos factores principales, ¿sí? El primero sería la producción de energía primaria, ¿sí? La producción de energía primaria, el crudo contribuye con el 58%, el gas con el 22%, de acuerdo a las cifras de CENER. Es decir, en términos de producción primaria, el petróleo crudo y el gas representan el 80%, ¿sí? Está por arriba del promedio mundial, ¿sí? Y es entendible, dado que nosotros hemos sido, por los últimos años, un país netamente petróleo, ¿sí? Y en términos de consumo se comprueba esta situación. ¿Por qué? Porque en términos de consumo de energía final vemos que los petrolíferos representan el 62%, ¿sí? Y el gas 7-8%, ¿sí? Entonces, es indudable que nuestra economía, el lubricante que hace funcionar este motor económico, pues son los hidrocarburos. Y vamos a seguir trabajando para cumplir los requerimientos de la economía por muchos años todavía en lo que se da la transición de a energías renovables, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la planeación estratégica que se esté realizando, pues va a determinar la aceleración o desaceleración de la industria de tal manera que garantice que nuestros procesos productivos tengan los insumos requeridos, claro, por un lado, y que por otro lado tomen en cuenta la transición energética que viene en los siguientes años. Claro, en ese punto es fundamental, pues no solo hablar de la cantidad de reservas que tenemos, hablar de los actores que en la esfera económica intervienen en toda esta interacción, sino también tenemos que hablar de otro punto muy importante, y eso tiene que ver con la cuestión ambiental.
También para todo esto hay límites ambientales, la oferta y la demanda sobre la industria de los hidrocarburos, y todo esto también ha tenido y tiene un impacto ambiental muy importante que tenemos que tomar en consideración cuando hacemos estos análisis desde diferentes enfoques disciplinarios. Así que en relación a estos límites, a esta oferta y esta demanda de la industria de hidrocarburos, ¿qué podríamos decir, Jorge? Mira, el problema de fondo es que nuestra especie y nuestra civilización ha sido muy exitosa, ¿no? O sea, ha aumentado la esperanza de vida, ha disminuido la mortalidad infantil, etcétera, ¿no? El avance de la medicina ha sido impresionante. Y entonces, consumimos cada día más y cada día más y cada día más. Crece la población y consumimos. El doctor Amador, que es el director de la Facultad de Química, tiene un libro que se llama Mundo Finito, y en él dice dos cosas que para mí son muy relevantes. Primero, que no puede haber crecimiento infinito en un mundo que es finito. Pero vemos que todos los políticos, no sé, de izquierda o de derecha, lo que te ofrecen es crecer, y si no creces le empiezan a reclamar la oposición, ¿no? Pero no puede haber crecimiento infinito en un mundo que es finito. Y el segundo punto es que nadie se quiere perder de la fiesta, o sea, que todo el mundo quiere tener sus teléfonos inteligentes, sus computadoras, sus camionetotas, sus celulares. Entonces, en ese punto de que nadie se quiere perder de la fiesta, pero el mundo es finito, entonces, pues no hay, algún día va a haber un quiebre, y esperemos que ese quiebre no sea catastrófico. Ahora, le echamos la culpa a los hidrocarburos por la contaminación atmosférica, pero también contaminan el suelo y también contaminan el agua, pero no son los únicos contaminantes, no son los únicos gases de efecto invernadero. El metano, la producción de metano no es principalmente por hidrocarburos, sino es por la producción pecuaria y porque tiramos a la basura la comida que no consumimos y demás. Y entonces también somos muy malos con los hidrocarburos, pero no son los únicos límites planetarios que estamos rebasando. Estamos acabando con la biodiversidad, estamos acidificando los suelos que no son renovables, etc. Entonces, pues sí, los hidrocarburos, pero también otras cosas. Claro. Sí, así es decir, desde la química, pero también desde la economía, somos muy conscientes de que los recursos no son infinitos. Sin embargo, justo estas presiones hacia el crecimiento económico, la prosperidad que va asociada a esto, pues nos lleva también a esta sobreexplotación de los recursos de la naturaleza. Aquí, en este punto, Alberto, ¿qué podrías tú decirnos desde la economía? Pues lo que hace el comentario, Jorge, pues es fundamental por los patrones de consumo de las personas, ¿no? Pero yo creo que como sociedad y como Estado sí debemos preocuparnos, obviamente, por reducir el consumo. Obviamente todos queremos que haya menos emisiones por el consumo de combustibles fósiles, pero también quizás discutir cómo utilizar estos mismos recursos de esta riqueza que tenemos la fortuna como país de tener al petróleo, pues utilizar estos recursos para inclusive iniciar una transición más acelerada, es decir, poder financiar el desarrollo de energías renovables, que no lo hacemos. Yo creo que debemos pensar en esto, y si es necesario, y es lo que hay que discutir como sociedad, como país, si temporalmente hacemos una explotación mayor de estos recursos petroleros, pero, por ejemplo, para financiar campañas de reforestación en el país, para financiar el tratamiento de agua, que tenemos un serio problema en el país. Yo creo que podemos tratar de coincidir esta situación compleja que señalaba Jorge entre crecimiento, ¿no? Y no producir contaminación, que sabemos que es algo muy complejo, pero que hay soluciones, que tenemos la experiencia de Noruega, yo creo que en ese aspecto muy, muy exitosa, de utilizar los recursos del petróleo para su transición energética y también para dar bienestar a su pueblo, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que discutir. Muchas gracias. Así es, pues estamos
estamos ahorita discutiendo sobre estas cuestiones, porque además mitigar el impacto ambiental de los hidrocarburos, como mencionaban ustedes, no solo basta empezar en reducir, ¿no?, su uso, sino también deberíamos de estar pensando justamente en cómo transformar la forma en la que producimos, pero también la forma en la que consumimos. Eso debe ser uno de los ejes centrales, me parece, las discusiones hacia el futuro. Recordemos ustedes que este es uno de los puntos centrales también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y entonces, bueno, pues ahí está el gran reto. Estamos llegando así a la parte final de nuestro programa. Ha sido muy interesante escuchar desde las diferentes disciplinas la temática del futuro de las reservas de los hidrocarburos, un tema en el que no solo como un país productor de petróleo estamos muy interesados, sino que prácticamente concierne a toda la humanidad. Así es que queremos agradecer a nuestro panel de expertos, al maestro Alberto Velázquez García por habernos acompañado, al maestro Jorge Rafael Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros, Jorge, y por supuesto al doctor Luis Ramos, que nos acompañó a distancia. Gracias a ustedes por habernos acompañado, también a nuestro público, e invitarles que sigan con la programación de Mirador Universitario, que es un espacio para todas y para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la participación de académicos y académicas de la UNAM en la realización de este programa, quienes pudieron compartir con nosotros todas sus experiencias y todo su conocimiento sobre los hidrocarburos. También quiero agradecer a la Secretaría de Desarrollo Institucional y a la CUAED por todo el apoyo que recibimos para la realización de este programa. Por último, le doy las gracias sinceramente a todo el staff del Seminario Universitario sobre Investigación en Hidrocarburos. Muchas gracias a todo el público por habernos seguido.